y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy bien, queridos hermanos, feliz sábado para todos ustedes, que el Señor les bendiga. ¿Quiénes están felices de estar en la casa del Señor? Qué bueno, me alegro que estén felices, me alegro que estén acá reunidos en su iglesia de Glendale y pues esperamos que hagan de esta su iglesia todos los sábados y también los miércoles y los viernes de noche, porque a veces no viene mucha gente esos días. Los queremos invitar para que se una a nosotros. Tenemos estudios bíblicos bastante bonitos, oramos y es un tiempo bastante especial. Este sábado, hermanos, o sea, hoy, pues tengo que comenzar algo que a muchos no les gusta, pero es parte del avance y el crecimiento de la iglesia. Tengo que comenzar con lo que se llama los nombramientos para el año 2018. Así que el sermón que les traigo hoy día es un sermón relativamente corto comparado con los sermones que normalmente les doy, para poder dar espacio después a la parte preliminar o al comienzo de la elección de nombramientos. Cuando esto ocurra, pues todos los miembros de iglesia se quedan, por favor, en la iglesia. Los que son visitas, pues les vamos a pedir que pasen, nos esperen arriba en el comedor o en el hall donde ustedes quieran. Nosotros vamos a tratar de salir lo antes posible. Es un proceso realmente no muy largo, no debería ser largo, pero desde ya les explico por qué. Es el único que hacemos en el año y tenemos que hacerlo porque no tengo otra opción. Lamentablemente, la gran mayoría de los miembros de iglesia solamente se aparecen el sábado en la mañana. Y necesitamos, pues, escoger cuando estén todos presentes. Así que el título del sermón que quiero compartir con ustedes hoy es ¿discípulos o seguidores? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos discípulos o somos seguidores de Cristo? Miren, en el tiempo que el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, seguidores tenía de a miles. El Señor se movía de un lado para acá, de otro para allá, y miles lo seguían. Algunos iban porque comían gratis, otros porque Él sanaba, otros por curiosidad, otros porque los llevaban y ahí se metían, otros porque había mucha gente, dice, voy a ir a ver qué hay ahí. Pero había muchos seguidores que estaban ahí, llegaban, escuchaban y se devolvían a su casa sin hacer más caso de lo que habían oído. Pero discípulos eran muy pocos. ¿Cuántos fueron los primeros discípulos que el Señor escogió? No eran 12, eran 11. Hubo uno que se escogió solo, ¿no es cierto? Los primeros 11, el Señor fue y los llamó. Él los llamó por nombre, les dijo, ven, sígueme. Pero Judas no fue llamado. Él se presentó solo y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Este es el lugar para mí. Y me acuerdo que le contestó el Señor. ¿Se acuerdan lo que le contestó, no? Las zorras tienen sus guaridas en el desierto, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Son las palabras, si vienes aquí por dinero y por comodidad, te equivocaste. ¿Sería que le estaba leyendo el corazón a Judas? Claro que lo estaba leyendo. Ahora yo te pregunto a ti,
¿Por qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Es curiosidad? ¿Alguien te trajo? ¿Realmente quieres ser un discípulo o solamente un simple seguidor? Miren, la gran mayoría de los seguidores de Jesús, cuando el Señor estaba colgado en la cruz, no apareció ninguno. Ninguno. Y muchos de ellos que adoraban al Señor, cuando estaba en la cruz, ¿saben lo que gritaban? Crucifíquenle. Se mofaban y se reían. Así que ser un seguidor, hermano, es fluctuante. Yo puedo seguir hoy día y mañana no ser seguidor. Pero un discípulo del Señor es completamente diferente. Te invito a que vamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Cómo serían, no? A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y dejaron al último ¿a quién? Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. El Señor escogió a 11 y permitió a otro más que se uniese porque Él tuvo el deseo de unirse a ellos. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, y todo esto prácticamente lo sabemos, ¿por qué o a qué vino primordialmente el Señor? ¿Qué vino a hacer a este mundo el Señor Jesucristo? ¿A qué vino? Dice que vino a salvar lo que se perdió. ¿Están de acuerdo con eso? No mucho parece, ¿eh? A ver, ¿fue lo único que vino a hacer? A ver, ¿qué más vino a hacer? Levante la mano, no me empiecen a gritar, levante la mano y después yo le digo, a ver, hermano Arturo, ¿a qué más vino? A mostrar el carácter de su padre, a reivindicarlo, porque Satanás lo había dejado por el suelo. ¿A qué más vino el Señor? A ver, ¿alguien más tiene otra idea? Hermano Francisco. Bueno, eso está dentro de la parte primera que vino a salvar, ¿no? Pero ¿qué más vino? A ver, ¿qué más vino a hacer Él? Eso es salvar. ¿A qué? ¿Rectificar qué cosa? ¿Qué vino a rectificar? A ver, hermana María, ¿qué más vino? Ok, vino a arrebatarle el reino a Satanás. Perfecto. ¿A qué más vino el Señor, hermanos? A ver, hermana María. Ya lo dijimos ya. A ver, hermano. Sí, pero en relación al ser humano, ¿qué más vino el Señor? ¿Qué es lo que más Él hacía, hermanos? Sanar. ¿Qué más? Reivindicar al pueblo, enseñar. Pero hubo una cosa que Él vino a hacer por sobre todas las cosas después de salvar. Lo más importante ¿fue qué? No.
fue establecer una iglesia sobre el cual Él llegaría a todos los rincones del mundo después que Él muriese y se regresase al cielo. Por eso es que escogió a 12 hombres, porque esos 12 hombres iban a ser la base para poder llegar a otros y a otros más. Vamos a sacar del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a tomar y vamos a ver rápidamente lo que el Señor buscaba en estos 12 apóstoles. Dice, para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición de la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma. O sea, Él no quería hombres eruditos, hombres con título, hombres que hablaban bien, hombres que tenían verborrea. Él no quería ese tipo de cosas ni tipo de personas. ¿Por qué Él no buscaba esa clase de personas? Porque las personas generalmente así son difíciles ¿de qué? De alcanzar, de moldear. Tienen una gran estima o autoestima y no les gusta escuchar a los demás. Así que el Señor escogió a otro tipo de personas. Dice, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos, el artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia. ¿Cómo eran los hombres que Él fue a buscar, hermanos? Humildes y ¿qué más? O sea, que el Señor no escogió a nadie que tuviera estudios universitarios, ni estudios teológicos, ni grandes títulos. Escogió a hombres humildes. Humildes y sin letras, dice. Usted y yo no tenemos excusa. Oh, yo no puedo decir nada porque yo no, la verdad es que no fui mucho a la escuela. Esto no tiene nada que ver con escuela. La única escuela y el único maestro que tú y yo deberíamos aprender está revelado ¿dónde? En la palabra de Dios. No tenemos excusa para no entrar en una relación directa con Cristo y trabajar para su causa y para su nombre. Por eso el Señor escogió, dice, a hombres humildes desde el comienzo. Dice, ellos a su vez debían de educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico. Cuando me volteo se va el sonido, ¿no? ¿No? Yo pareciera que se me... Para que pudieran tener éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Hoy en día, queridos hermanos, se da esto de que la gran mayoría de los hombres son contratados no por el poder del Espíritu Santo que hay en ellos, sino ¿por qué? Por los logros académicos que tengan. Hay muchos hoy en día que están predicando, queridos hermanos, y tienen doctorados, PhDs y toda clase de maestrías, pero no predican la verdad. No enseñan la verdad, ni tienen el poder de la palabra de Dios porque el Espíritu Santo no los acompaña, pero esos hombres son los que están mandando. Y el Señor, bajo ningún punto de vista, dijo desde el comienzo que los únicos que Él iba a utilizar fueran aquellos que se dejaban utilizar y moldear por el poder del Espíritu de Dios, no por los títulos que tengan las personas. Y hoy en día hay muchísimos que miran en menos a otros porque dice, ¿y ese a dónde recibió el título de él? Él no tiene que estar predicando. ¿Dónde dice en la Biblia que los grandes predicadores tienen que sacar un título en Harvard o en Montemorelos o en Andrews? ¿Dónde dice eso? ¿Hay algún versículo que diga eso? Ninguno. Entonces, ¿por qué estamos mirando en el lugar equivocado? ¿Y por qué se está tomando en forma equívoca? ¿O se está midiendo en forma equívoca a las personas que están tomando la palabra de Dios?
Dice el Evangelio, no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Le pregunto, ¿en qué universidad se consigue el poder de Dios? ¿En qué universidad, hermana Blanca Guevara? Muy bien. Usted y yo no podemos conseguir ese poder en ningún lado. No hay ninguna universidad que diga, tome el poder de Dios 1, el poder de Dios 2, y cuando salga de ahí va a salir con el poder de Dios. No, el poder de Dios se lo da ¿a quién? El Señor. ¿A quién se los da? ¿A quién? No escuché nada. ¿A quién le da Dios el poder para predicar? A ver, alguien que levante la mano y que diga. A ver, ¿quién? Ahora ya ninguno habla. A ver, Magdalena, ¿a quién? A los humildes. A los humildes. Y al que quiere también servirle. Porque si yo lo que quiero es tener la capacidad de la verborrea para predicar y para que todo el mundo me mire, ¿usted piensa que el Señor me va a dar poder? No. ¿Usted piensa que si yo digo, si yo me pongo a predicar voy a sacar buen dinero con los diezmos de la gente, ¿el Señor me va a dar poder? No. El verdadero poder de Dios se le da solamente a aquel que quiere servir a Dios de corazón y servirle en todo momento y en todo lugar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice: durante 3 años y medio, los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personal, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con Él, oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y afligidos. ¿Cuánto tiempo pasaban con Él? Día tras día, dice que oían su voz y veían las cosas que Él hacía. ¿Dónde oye usted la voz de Cristo hoy día? ¿Dónde la oye, hermano? A ver, dígame, hermano. Exactamente, la Biblia. Acá, usted no va a oír en forma audible, pero cuando usted lea la Biblia, es Dios el que le está hablando. Y acá está revelada todas las cosas que el Señor Jesucristo le habló a ellos. Lo mismo está revelado para su pueblo y para su iglesia. La pregunta es, ¿quiere usted escuchar esto? ¿Seguro? ¿O será que nos aburre? ¿Será que hay cosas más entretenidas que la palabra de Dios? Algunas veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña. Algunas veces junto al mar o andando por el camino. Les revelaba los misterios del reino de Dios. Donde quiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía, seguidme. Ahora pongan atención a algo. Dice, algunas veces les enseñaba, dice, entre ellos en la ladera, en la montaña, algunas veces junto al mar. Si usted lee esto, pues debería decir, ¿y por qué nosotros estamos siempre aquí adentro? ¿Por qué no nos vamos a alguna parte a escuchar la palabra de Dios? Las veces que hemos salido, la gran mayoría de las personas se ha quedado o se han ido. Hemos ido un poquito, la última vez que hicimos una salida acá al Griffith Park. Y estuvo muy lindo, ¿no es cierto? Pero estamos acostumbrados a estar metidos en 4 paredes. Nos gusta la comodidad de la iglesia porque acá tenemos aire acondicionado y cuando hace calor y cuando hace frío tenemos heater, pues tenemos pantalla. Pero el Señor, cuando enseñó todas estas cosas, no existía en todo eso. Y Él le mostró en el campo mismo lo que Él tenía que enseñarle a sus discípulos para que ellos después lo practicasen. Dice, donde quiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de salvación.
Ahora mire cómo termina eso. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía, seguidme. A ver, si usted se da cuenta de eso, ¿qué es lo que les decía el Señor Jesús? ¿Qué significaba eso entonces? A ver, concluyan algo que yo al leerlo lo concluí en forma inmediata. Si Él les decía, seguidme, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Oh! Que Él era el que daba el ejemplo, o sea, Él caminaba enfrente de su iglesia y de su pueblo y de los discípulos. Hoy en día hay una idea que ha entrado en la iglesia de que los pastores no tienen que estar al frente de las iglesias, de que las iglesias tienen que ir solas. Pero el Señor Jesús siempre estuvo al frente. Por lo menos Él los preparó y después que los preparó, pues dejó gente capacitada al frente de las iglesias. Una vez un hermano me dijo, hace muchos años atrás, me dijo, los pastores, los verdaderos pastores, dijo, caminan al frente de su grupo. O sea, un pastor de ovejas camina al frente de las ovejas y las ovejas lo siguen. Dice, pero hoy en día los pastores son arrieros. Van por detrás y sacan un a trabajar, váyanse a trabajar. Y él se queda sentado. Y la realidad, hermano, es que eso está ocurriendo muchísimo. O sea, nosotros, y yo personalmente, pues tengo que estar realmente dando el ejemplo en todo orden de cosas. O sea, cuando tenemos que hacer algo, ¿quién es el primero que tiene que estar acá? Yo. Pero hay muchos que lo ven como un error. Pero no es un error si usted toma lo que el Señor Jesús hizo como ejemplo. Dice, en sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían sus frugales comidas como él. ¿Qué es una comida frugal? A ver. ¿Ah? ¿No alcancé a escuchar? ¿Qué dijo? ¿Ah? No alcancé. Frijoles. Ojalá una comida frugal fueran frijoles. No sería tan frugal. ¿Sabe lo que es una comida frugal? Es una comida pequeñita, liviana. Era lo único que les daba a los discípulos. Los discípulos a veces pasaban hambre. ¿Sabe por qué los hacía pasar hambre? Para probarlos si estaban aquí, siguiéndolo a Él. Porque querían, deme, yo sé que usted lo puede hacer todo, transformar en pan, démelo. O estaban ahí por el verdadero amor, por Él y por su servicio. Miren, no me va a decir que en la iglesia no se come bien los sábados. ¿Sí, cierto? Sí, se come bien. Hay mucha gente que trae comida y trae bien. Y gente trae así unas cosas y comparte. Y a veces come uno más de la cuenta y come mal también porque le pone más de lo que debería ponerle. ¿No es así? A ver, hermana Erin, ¿cuántas veces cosas tenemos que mezclar para comer normalmente? Ajá. ¿Pero cuántas cosas diferentes podemos comer, supuestamente? Creo que no más de 3 cosas. A ver, ¿cuántos de aquí cuando lo comemos el sábado comemos más de 3 cosas? Casi todos comemos más de 3 cosas. Pero dice el Señor que Él comía y repartía de su alimento frugal, pero en el fondo los estaba preparando ¿para qué? Para lo que iba a venir también. Y usted y yo vamos a pasar exactamente lo mismo. Pero ¿cómo vamos a pasar esa prueba si estamos acostumbrados a comer frijoles, tortillas y esto y lo otro y así unas variedades tremendas? Cuando el Señor quiere que usted y yo seamos ¿cómo?
pues comamos algo frugal, algo que nos prepare nuestra mente. Cuando usted come mucho a la hora del almuerzo, ¿qué le ocurre después? Imagínense que se quedan dormidos sin comida, imagínense con comida. Dice, en las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él, le veían en cada fase de la vida. ¿Cuántos de acá ven al Señor Jesús todos los días? ¿Lo ven realmente? ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Escudriñando sus palabras. En su palabra está descubierto todo lo que Él hizo, y todo lo que Él hizo es para nuestra enseñanza, para que nosotros lo sigamos y copiemos lo mismo que Él hizo en favor nuestro. Dice, ordenar a los 12, primer paso a la organización, en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato dice, y subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 13 y 14. ¿Para qué los estableció, hermanos? Los llamó para enviarlos a predicar. Usted puede decir, pero yo no puedo predicar, así que yo no puedo ser un discípulo. Yo no sé predicar. Hay muchas maneras de predicar. La que yo hago es una forma de predicar. ¿Qué otra forma de predicación hay? ¿Ah? Claro, dando estudios bíblicos es una forma de predicar. ¿De qué otra forma se puede predicar? A ver, ¿con qué? Con nuestro carácter. Los demás están viendo lo que somos, ¿sí o no? ¿Estamos predicando cuando mostramos lo que somos? Claro. Nuestro testimonio predica más fuerte que lo que sale de la boca. Yo puedo estar aquí hablando del amor de Dios y esto, y cuando salgo allá me peleo con todos mis vecinos, con mi compañero de trabajo, me van a decir, ¿y él predica de amor? Si no se lleva bien con nadie. Entonces, ¿cuál es la mejor predicación? Nuestro testimonio vivo. Dice, contemplemos la impresionante escena. Perdón. Parece, ¿alguien perdió esta Biblia? ¿Eso es? ¿Qué? ¿La hermana Irma Sánchez? ¿Hay alguien que se llame Irma Sánchez acá? ¿No? ¿Dónde estaba, hermano? ¿Ah? Ok, bueno. ¿En qué estaba? Déjeme pasar de nuevo esta parte. Dice, contemplemos la impresionante escena, miremos a la majestad del cielo rodeado por los 12 que había escogido. Está por apartarlos para su trabajo. Por estos débiles agentes, mediante su palabra y espíritu, se propone poner la salvación al alcance de todos. ¿Para qué eran estos discípulos, hermanos? ¿Para qué los llamó el Señor? Para alcanzar a otros en el plan de salvación. Mucha gente, querido hermano, viene a la iglesia, se sienta, escucha, después se va para su casa y no la vemos hasta el sábado. Se está perdiendo de nuevo esta...
Pero ese no es el plan de Dios para cada uno de nosotros. El plan de Dios es que cada uno nos convirtamos en discípulos del Señor para hacer y para seguir su instrucción. Ok, ahora sí. Como venía diciendo, el Señor quiere que usted y yo nos comprometamos con el Señor Jesucristo. No podemos seguir viviendo como una iglesia, como un pueblo, que solamente vamos a la iglesia, escuchamos medios dormidos y después nos regresamos a seguir con nuestra vida igual que antes. Esos son los seguidores. Pero los discípulos de Cristo eran completamente diferentes. Ellos lo seguían no a medio tiempo, lo seguían tiempo completo. Y escuchaban su voz y su instrucción todo el tiempo. Los seguidores lo escuchaban cuando les convenía. Oh, vamos, hoy día está dando comida, pues vamos allá, y total, ahí comemos gratis. Y lo escuchamos de pasada. Ese es el seguidor. Yo te pregunto, ¿qué eres tú? ¿Eres un seguidor o eres un...? No me lo contestes a mí, contéstaselo a Dios. El Señor no se va a llevar a los seguidores al cielo. Se va a llevar al discípulo, al que estaba constantemente con Él, al que seguía, al que lo seguía constantemente, al que lo buscaba, al que escuchaba su palabra, al que seguía su instrucción divina. A ese es el que el Señor se va a llevar. Seguidores hay muchos, hermanos, muchísimos, está lleno el mundo de seguidores, pero hay una gran diferencia entre seguidores y discípulos. Los discípulos estaban por salir como testigos de Cristo, para declarar al mundo lo que habían visto y oído de Él. ¿Cuántas veces le has declarado al mundo lo que has visto y oído de Cristo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos les han contado a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida? A ver, levanten las manos. ¿En serio? Qué bueno. Pero el Señor quiere más acción todavía. Necesita más acción. ¿Por qué? Porque ya no queda tiempo, querido hermano. Estamos acá, las puertas de la gracia se están cerrando en el cielo y la iglesia todavía está más dormida que despierta, más preocupada de otras cosas que de las cosas del Señor. Cualquier cosita nos saca del camino y cualquier cosita nos desvía y terminamos fácilmente fuera de lo que el Señor quiere para nosotros. Dice, su cargo era el más importante, el cual los seres humanos habían sido llamados alguna vez, siendo superado únicamente por el de Cristo mismo. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación de los hombres. Como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de las iglesias evangélicas. Ellos eran el comienzo de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica del último tiempo. Y después todos los demás, pues somos nosotros y somos parte de ese mismo grupo, hermanos. Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras, nacionalidades, ni castas, ni aristocracias, que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos, en toda su plenitud, que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando le hallen,
aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 26 y 27. Miren, este versículo dice que todos venimos del mismo ¿qué? Del mismo linaje, o sea, somos de la misma sangre. Hay mucha gente hoy en día que está yendo a hacerse estudios de sangre para ver si tienen sangre judía en ellos. Porque así, si tienen sangre judía, ellos están siendo parte ahora del pueblo que va a ser salvo. ¿Es esto lo que está hablando este versículo, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿De dónde vienen todos los linajes de la tierra? ¿De dónde vienen? De Adán y Eva. Y después se levantó a un pueblo, el pueblo judío. La gran mayoría, casi todos tenemos sangre judía en nosotros, hermanos. Porque de ahí vienen todos. Pero el Señor no está hablando de eso. El Señor dice que nosotros somos todos hijos de ¿quién? Linaje de Abraham. ¿Por qué somos linaje de Abraham? ¿Por la sangre? ¿Por la qué? Por la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La misma que le dio a todo el mundo. Todos son salvos por fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es por otra cosa. En estos primeros discípulos había notable diversidad. Había de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. Habían de Guatemala, de México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Chile, de todas partes había ahí. Pero el Señor quería que fueran, ¿saben cómo querían que fueran? Uno. Que fueran uno. Le pregunto, ¿somos uno? No se queden callados. ¿Somos uno nosotros? No. Mire lo que dice. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter a fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados. Estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. ¿En qué necesitamos unirnos? Sentimiento, pensamiento y acción. Si la iglesia de Glendale estuviese unida en sentimiento, pensamiento y acción, esta iglesia estaría llena. ¿Tendríamos que abrir las puertas? ¿Tendríamos que poner bancos? ¿O tendríamos que habernos movido a una iglesia mucho más grande? Pero el solo hecho de ver que hay problemas, dificultades, luchas, pues vemos que todavía no estamos en esto. Lejos. Y esto se me sigue yendo el sonido. Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar, y él comprendía que debía dejar pronto a sus discípulos para que continuaran la obra sin su superintendencia personal, trató de animarlos y prepararlos para lo futuro. No los engañó con falsas esperanzas. Como en un libro abierto, leía lo que iba a suceder. Sabía que estaba por separarse de ellos y dejarlos como ovejas entre lobos. Sabía que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de las sinagogas y encarcelados. Sabía que por testificar de él como el Mesías, algunos de ellos serían muertos. Y les dijo algo de esto. Al hablarles del futuro de ellos, lo hacía en forma clara y definida, para que en sus pruebas venideras pudieran recordar sus palabras y ser fortalecidos creyendo en Él como el Redentor. Le pregunto, ¿la Iglesia Adventista tiene información para su pueblo de las cosas que van a venir? ¿Quién dio esa información? ¿Quién? ¿Quién reveló la información, hermanos?
¿Se dan cuenta que ni siquiera tenemos unidad en las cosas que deberíamos saber todos? Todo es revelado por el Espíritu Santo a través de los hombres. En este caso fue una mujer. Yo sabemos todo lo que va a pasar. ¿Alguien de aquí no sabe lo que va a ocurrir en el futuro? Que levante la mano a alguien que no sabe lo que va a ocurrir. Todos lo sabemos. Ahora quiero que levanten la mano todos los que estén preparados para estos acontecimientos. Que levanten la mano los que están preparados. Miren alrededor. Sabemos todo, pero no hay ni uno solo preparado. Por eso es que el Señor Jesús estuvo 3 años y medio, todos los días estando con ellos, para tratar de que estuviesen preparados cuando viniera el momento más difícil. Yo le pregunto, cuando vino el momento más difícil, ¿los discípulos estaban preparados? Bueno, dormidos no estaban. ¿Saben lo que estaban? Perdidos estaban. Porque les dijo, ¿cuántas veces? Y voy a morir, voy a estar 3 días muerto, pero al tercer día voy a... Cuando Él murió, ¿qué ocurrió? Esta cosa se va. No, sí es de arriba. Hermana. Sí se corta. Si me lo pongo en la corbata, ¿se va a solucionar? ¿Ah? Ok, vamos a ver. Ahí está, tenía toda la razón. Muy bien, ¿en qué estaba? ¿Ah? Oh. Miren, los discípulos del Señor habían estado 3 años y medio con el Salvador. Y Él les dijo muchas veces, yo voy a padecer, voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. ¿Se los había dicho, sí o no? Claro que se los dijo. Cuando ocurrió, ¿estaban preparados ellos? No. ¿Saben por qué? Porque no estaban escuchando lo que les hablaba el Señor Jesús. Les entraba por una oreja y les salía por la otra. Y cuando eso ocurrió, se fueron todos a encerrar allá en el aposento alto. Y decían, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor les había revelado absolutamente todo. Lo mismo va a ocurrir con el pueblo adventista, hermanos. El Señor nos ha revelado absolutamente todas las cosas que van a pasar, pero el pueblo adventista está en nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? A ver. No muchos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, les habló también palabras de esperanza y valor. No se turbe vuestro corazón, dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Juan 14, del 1 al 4. ¿Cuál fue la promesa del Señor? Que Él fue a preparar lugar y después volvería a buscar. ¿A quién? ¿A quién? A los adventistas del séptimo día. A los que están escritos en el libro de la vida. ¿O en el libro de la iglesia?
¿Y quiénes están en el libro de la vida? Los que le sirven. Todos los que le sirven están en el libro de la vida. No todos los que están en el libro de la iglesia, porque hay algunos que no quieren servir. Hay algunos que no quieren servir. Y el Señor viene a buscar a ese pueblo que ha puesto de su parte para servirle en todos sus caminos. Dice, como representante de Cristo, los apóstoles iban a hacer una impresión definida en el mundo. El hecho de que eran hombres humildes no disminuiría su influencia, sino que la acrecentaría, porque las mentes de sus oyentes se dirigirían de ellos al Salvador, que aunque invisible, seguía obrando todavía con ellos o en ellos. La maravillosa enseñanza de los apóstoles, sus palabras de valor y confianza, darían a todos la seguridad de que no obraban ellos por su propio poder, sino por el poder de Cristo. Al humillarse a sí mismos, declararían que aquel a quien los judíos habían crucificado era el príncipe de la vida, el Hijo del Dios vivo, y que en sus nombres, está muy oscuro ahí, hacían las obras que él había hecho. Casi no alcanzo a ver ahí abajo, está muy pequeñita la letra. Y aquí se corta, ¿no? Estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido. Cristo no fracasó ni se desalentó, y los discípulos debían manifestar una fe igualmente constante. Debían trabajar como Él había trabajado, dependiendo de Él como fuente de fuerza. ¿Cómo debían trabajar ellos? ¿Y cómo trabajó el Señor Jesús? ¿Trabajó el Señor Jesús, hermanos? Día y noche. Caminaba de aquí para allá, de allá para el otro lado, constantemente iba, predicaba, sanaba, curaba, daba ejemplos, daba consejos, hacía todo tipo de cosas. Para él no existía ningún día de descanso. ¿Y nosotros cómo somos? Nosotros hacemos algo por una hora para el Señor y después nos cansamos. Uy, que fue difícil eso. Me tengo que relajar por lo menos unos 3 días. ¿Sí o no? Pero el Señor dice que todos nosotros debiéramos ser ¿cómo? Pues como Él. Y dice que Él nos va a dar el mismo poder a nosotros para que nosotros cumplamos con esa obra, pero nosotros seguimos sin ese poder. Y seguimos dormidos. Y seguimos sin hacer nada. ¿Y a qué nos va a llevar el Señor al cielo? ¿A tenernos ahí de adornos? ¿O usted piensa que en el cielo no vamos a hacer nada? En el cielo hay muchas cosas por hacer. Nadie va a ir al cielo a hacer adorno ni en el templo ni en ninguna parte. Todo el mundo va a tener que ir a trabajar de diferente manera. Va a ser tierra, hacer nuestras propias plantas y sembrar y hacer todo eso, porque así es como el Señor lo desea para cada uno de nosotros. Él no desea que seamos personas flojas ni cómodos. Quiere que nos esforcemos por seguir al Señor y por luchar. ¿Dónde me queda acá? ¿Lo terminé? ¿Dónde me quedé? Aunque su camino iba a ser obstruido por imposibilidades aparentes, por su gracia habían de avanzar sin desesperar de nada y esperándolo todo. O sea que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo con la mirada fija en Cristo. Y no debemos decaernos por nada.
Pero nosotros nos decaemos tan fácilmente, hermanos. ¿O me equivoco? Cualquier cosita nos saca del camino. Cristo había terminado la obra que se le había encomendado que hiciera. Había reunido a aquellos que habrían de continuar su obra entre los hombres y dijo: he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que ellos sean una cosa como lo somos nosotros. O sea que Él oró por los discípulos, pero también oró ¿por quién? Por cada uno de ustedes. Pero mire lo que dice. Dice: he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que ellos sean una cosa como lo somos nosotros. Una cosa, unidad. Y nosotros no somos una unidad. Nosotros somos un montón de células. Muchas células acá. Y una célula quieren ir para allá, los otros quieren ir para afuera, el otro quieren ir para adentro, quieren ir para arriba, uno para el lado. Y todos quieren ir para todas partes, pero no tenemos unidad. Juan 17, 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Miren, ¿cuántos de acá vienen de otras religiones? Ahora levanten su mano, que no nacieron en el adventismo. ¿Cuántos? Levanten la mano los que no son adventistas de nacimiento, de cuna. Ok. Cuando ustedes conocieron la verdad, ¿de dónde sacaron esa verdad para que ustedes la aceptaran? ¿De dónde la sacaron? De aquí la sacaron, ¿cierto? ¿Y quién escribió esto? ¿Quién lo escribió? Lo escribieron hombres. La mayoría de ellos eran los discípulos, especialmente el Nuevo Testamento, pero todos estaban inspirados por Dios. O sea, que es lo mismo que ellos recibieron, lo recibe usted a través de la palabra de Dios. No tenemos ninguna excusa, cero excusa, exactamente igual como los discípulos recibieron la aprobación, la instrucción de parte de Dios. Usted y yo también la hemos recibido porque quedó grabada en su palabra. Y el Señor ora en favor nuestro. Estamos llegando prácticamente al final. Dice: durante su ministerio, Jesús había mantenido constantemente ante los discípulos el hecho de que ellos habrían de ser uno con Él en su obra de rescatar al mundo de la esclavitud del pecado. Para eso nos levantó, hermanos. Mucha gente piensa que la iglesia es un club social. La iglesia no es un club social. La iglesia fue levantada, ¿para qué? Para que podamos salvar a otros. Cuando envió a los 12 y más tarde a los 70 a proclamar el reino de Dios, les estaba enseñando su deber de impartir a otros lo que les había hecho conocer. Usted sabe lo que les impartió a ellos y sabe también lo que nosotros tenemos que hacer. En toda su obra los estaba preparando para una labor individual que se extendería a medida que el número de ellos creciese y finalmente alcanzaría las más apartadas regiones de la tierra. La última lección que dio a sus seguidores era que se les había encomendado para el mundo las alegres nuevas de la salvación. ¿Cómo son las nuevas? ¿Cómo tienen que ser? Alegres. Le pregunto, ¿estamos alegres? ¿En serio? Les digo que tienen que hacer un mejor trabajo para convencerme que están alegres. Si usted viera las caras que tenemos nosotros aquí en la iglesia. Tenemos cara de funeral. Es verdad, hermanos. Pero ahí dice que todo estar alegres porque son las buenas nuevas. Pero yo no sé cómo serán las buenas nuevas porque no nos hace reír ni...
Cuando llegó el momento en que debía ascender a su Padre, Cristo condujo a los discípulos hasta Betania. Allí se detuvo y ellos se reunieron en derredor de él, con las manos extendidas en ademán de bendecir, como asegurándoles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Lucas 24:51. La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en la mente de sus discípulos. ¿Cuál es el nombre de nuestra denominación? ¿Cuál es? ¿Y qué significa adventista? ¿Cuál debería ser el tópico preferido nuestro? Le pregunto, ¿lo es? Le pregunto, ¿es ese su tópico preferido? ¿Le habla a todas las personas de que Cristo viene pronto? ¿Está consciente de que todas las señales están ahí para mostrar que el Señor está por salir del lugar santísimo y venir a la tierra? Pues decimos amén, pero nuestras acciones no van con nuestras palabras. Y el Señor no le importan las palabras. Él lo que ve, ¿qué es? Los hechos. Los hechos hablan más que 1000 palabras. Dice, el mismo Jesús a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieren entregados a su ¿qué? ¿A su qué, hermanos? A su servicio. Ahí no dice que Él va a venir a buscar a los que estén anotados en un libro. Dice que va a venir a buscar a los que estén entregados a su servicio. Servir al Señor. Eso es lo más difícil. ¿Sabe qué porcentaje de una iglesia sirve en la iglesia? ¿Cuánto, hermano? Entre el 15 y el 20% de una iglesia sirve y trabaja. El resto no hacen nada. No quieren, algunos no podrán, pero siempre hay cosas que hacer y mucha gente lo único que hacemos es buscar excusas para no servir. Yo se los digo esto, hermanos, así abiertamente, para que usted entienda que el Señor viene a buscar a los que le sirven. Te pregunto, ¿le sirves tú al Señor? No me lo contestes a mí, contéstaselo al Señor. Le sirves al Señor. No solamente le servimos acá en la iglesia, le servimos en todo lugar donde estamos. ¿Qué es lo que hacemos en favor de Cristo? Dice, la misma voz que les había dicho, y para mí es la promesa más hermosa que yo puedo escuchar de los labios. Se me imagino el Señor Jesús hablando esto. Les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees esta promesa? ¿Sí lo crees o no? Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los sábados hasta el fin del mundo. ¿Todos los qué? Todos los días. Significa que el Señor le ha prometido a su pueblo el poder diario para testificar, para enseñar, para hacer su obra. ¿Estás dispuesto tú a hacerlo, hermano? Eso que puse en pantalla representa, ¿qué cosa representa? ¿Qué es? Es una escalera al cielo. ¿Hay alguna parte de la Biblia que hable de alguna escalera al cielo? ¿Y qué representa esa escalera de Jacob?
Exactamente. Porque dice que por ahí veía a los ángeles subir y bajar. Cristo es esa conexión. Cristo es aquel que une el cielo con la tierra. Pero déjenme decirles algo. El Señor espera que los que estamos acá en la tierra, pues querramos trabajar con Él, unidos para poder alcanzar los ideales que Él quiere que alcancemos para todas las demás personas. Pero si su iglesia está dormida, si su iglesia está sin interés, si su iglesia no le importa, ¿qué va a tener que hacer el Señor? ¿Llamar a otros? ¿Traer gente de otras iglesias? Porque nosotros estamos más que dormidos. La decisión final, querido hermano, la tiene que tomar usted, yo no. Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas de todas las cosas que hemos recibido y depende de usted, querido hermano, es si usted quiere servir al Señor. Este tema que he compartido con ustedes hoy día es porque quiero despertar el deseo en cada uno de ustedes a que si el Señor los llama a servir en su iglesia, acepten, hagan un esfuerzo y traten de servir al Señor. Nunca se va a arrepentir de servir a Dios como Él te llama hoy en día a hacerlo. ¿Cuántos de los que están acá le gustaría decirle al Señor, Señor, yo realmente nunca me he involucrado en la iglesia, nunca he trabajado, pero si tú me llamas, yo estoy dispuesto a servirte? ¿Cuántos les gustaría decirle eso al Señor? A ver, vamos a ver, si surtió efecto o no surtió efecto. Parece que no, porque no levantó nadie la mano. Hay 2 manos, 3, cuando debió haber sido la iglesia entera, 5, 6. ¿Cuántas personas sabemos acá? Miren las manos que se levantaron. ¿Cuánto dijimos? ¿Qué porcentaje, hermano? 15. No somos ni el 5%, hermanos. 5%. Voy a preguntar de nuevo. No pregunté bien. Espérenme. Voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos quieren ir al Señor en este nuevo año si el Señor los elige? Levante su mano. Eso me faltaba hablar más fuerte. No me habían entendido bien. Señor, yo te pido que tú trabajes en la mente y en el corazón de cada una de las personas que están aquí hoy día. Para que si alguno de estas personas son nombrados en este nuevo ciclo que comenzará el 2018, pues en su corazón existe el deseo de trabajar y servirte como tú te mereces. ¿Qué hora es? Son 1:15 Quiero hacer una oración muy especial. Y en esa oración yo quiero involucrar a todas las personas que de alguna forma desean ser parte de esta iglesia y ser parte activa de ella. Todo aquel que quiera decirle al Señor en este momento, Señor, yo soy parte de acá y yo quiero, si tú me llamas a servirte, porque para eso vine acá, para trabajar por ti. Si tú quieres hacer eso, yo te invito a que te arrodilles conmigo en este momento. Señor y Padre que estás en el cielo, a través de tu palabra llegamos a entender que tú quisieras que toda la tierra estuviera llena de tus discípulos. Pero la verdad es que discípulos hay muy pocos. Pues sabemos muchos seguidores que a veces estamos y a veces no estamos, seguidores part-time, seguidores que cuando nos conviene estamos ahí, cuando no conviene me voy, que cuando estoy muy cansado tampoco participo, que cuando hay otras cosas que son más entretenidas también elijo lo otro. Pero tú, Señor, tú observas desde lo alto y que conoces cada mente y cada corazón de los que están acá. Pues te rogamos, Señor, que nos ayudes a escoger
a los mejores. A los mejores porque quieren en su corazón dar el todo por ti. Que seas tú, Señor, el que dirija esta reunión que vamos a tener al terminar este servicio, y que el Espíritu Santo esté en todo momento en control de todas las personas que vamos a participar. Bendice a cada persona en esta mañana o esta tarde que en su corazón está debatiendo si va a servir o no va a servir. Despeja sus mentes y pone en su corazón que a lo mejor esta es la última oportunidad que tienen de mostrarte a ti que te aman y que quieren hacer lo mejor por ti. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, las familias acá representadas, tu pueblo, tus hijos y a todos aquellos, Señor, que no están hoy día con nosotros. Gracias por escucharnos y nos ponemos en tus manos de amor. Lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a pedirle a la hermana Claudia que me ayude. Ella es la secretaria de iglesia. Todas las personas que no son miembros de iglesia, pues les vamos a pedir que nos esperen ya sea arriba en la parte donde almorzamos, y nosotros vamos rápidamente a terminar esta sección y nos uniremos a ustedes en un ratito